En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy, 1 de enero, festejamos la fiesta de la octava de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y también en esta fiesta se implica la de la circuncisión de nuestro Señor y la de la maternidad divina de Nuestra Señora. Pues bien, la circuncisión nos puede sorprender, sobre todo a los occidentales, pero no a los orientales, puesto que era muy difundido en ese medio la circuncisión, con la variante que en el pueblo elegido, el pueblo judío, fue por imposición, mandato de Dios y como sello del pacto con Abraham, y un equivalente sin llegar a ser un sacramento, porque en el Antiguo Testamento no habían sacramentos, que son cosas sensibles, con palabras, que producen por la acción misma la gracia. Y por eso se dice ex opere operato, es decir, una cosa que se produce por la misma acción realizada. Eso no había en el Antiguo Testamento, no quiere decir que no había gracia. No vamos a ser tan tontos de creer que porque no había sacramentos, no había la gracia. ¿Para qué entonces los sacramentos? Pues es una garantía, un certificado de que si se los recibe con buena disposición, tenemos la gracia que hemos perdido o se aumenta. En el Antiguo Testamento pues no había eso, pero sí había la gracia. Por eso la gracia no está constreñida a los sacramentos, está por encima, pero sí dan la gracia y la produce, la causa, por la virtud divina de nuestro Señor al instituir el sacramento, sobre todo con la significación sacramental, no solamente palabras y cosas y gestos, sino sobre todo el significado que le da la formalidad al sacramento para que produzca por esa virtud divina la gracia que significa. Y no lo voy ahora a explayar, pero lo recuerdo simplemente, es una de las cosas que faltan en el análisis de la nueva misa, que no se tiene en consideración esta significación sacramental y se cree que porque haya palabras y cosas como la doble consagración, ya está significado el sacrificio sacramental o el sacramento sacrificial. Y es un error. Un error por la teología que viene comúnmente enseñada, pero deficientemente. Por eso Monseñor Lefebvre no tenía el esquema, la estructura teológica para poder dictaminar teológicamente que la nueva misa era inválida por falta de significación sacramental que requiere no solamente la transubstanciación, sino también el sacrificio realizado por nuestro Señor en la cruz, derramando su sangre hasta morir. Pues bien, entonces la circuncisión, para que no nos sepa a chino, ya que hoy no tiene ninguna
validez, injerencia, como todas las cosas del Antiguo Testamento que desaparecen porque eran figuras de lo que iba a venir. Entonces, es como que yo rompa la foto del que va a venir cuando ya lo tengo frente a mí. No me sigo mirando la foto, sino que lo miro cara a cara. Entonces, valga la comparación, dentro de lo mal traído quizás, pero todo era una prefiguración de lo que se debía de realizar plenamente con la venida de nuestro Señor. Y por eso entonces ya carecían de significado, como es lógico. Pues bien, así entonces, ¿cuál era el significado de la circuncisión? La circuncisión, como dice Santo Tomás, es la expoliación de la generación antigua, es decir, la generación del hombre de pecado por ser engendrados en pecado por la transmisión del pecado original. Entonces, una manera de significar ese cambio, ese despojo de esa transmisión que venía por vía de generación, entonces la representaba muy bien la circuncisión despojándose del prepucio. Y eso era todo. Entonces tenía un hondo y profundo significado que a nosotros nos puede parecer achino, pero no lo es. Y aunque ya perdió su valor, de todos modos, es bueno que lo entendamos así y veamos por qué nuestro Señor se circuncidó, no obstante no tener pecado. Pero él, claro, él con eso estaba mostrando, como dice Santo Tomás, que era descendiente de Adán, le quitaba a los judíos el obstáculo que podía tener de que un incircunciso viniera a predicarles, y todas las otras connotaciones, como por ejemplo mostrar también la veracidad de su encarnación, como los maniqueos, que pensaban que la carne era mala y entonces la encarnación era una apariencia, y de tantas otras herejías. Entonces, por eso nuestro Señor se circuncida, sobre todo para mostrar que Él es del hijo o descendiente de Abraham. Además, la circuncisión era ese sello, ese pacto de la promesa hecha a Abraham, aunque en la promesa de Abraham y el pacto hay como dos aspectos. Pues Abraham es padre de todos los creyentes y por eso nuestro padre en la fe, antes de ser circuncidado. La circuncisión vino después. Y como una señal, una marca, un sello de ese pacto con Dios en el pacto que había hecho Dios con Abraham, prometiéndole que iba a ser, y de ahí viene su nombre, Abraham, padre de la multitud de pueblos, y la tierra prometida, y su descendencia carnal formaría ese pueblo elegido de Dios. Y el incircunciso estaba como excomulgado, fuera de ese pacto, fuera de esa iglesia, porque la sinagoga
era la iglesia verdadera en el Antiguo Testamento. Otra cosa es que se corrompió, como ahora también lo podemos ver hoy con los hombres de la iglesia. La sinagoga desaparece porque viene la iglesia a tomar posesión de esa plenitud que la sinagoga prefiguraba como verdadera iglesia. Entonces, en el pacto y la promesa de Abraham hay dos cosas: Padre espiritual de todo creyente y Padre carnal del pueblo elegido que debía de conservar ese pacto. ¿Y cuál era el pacto? Que Dios verdadero fuese el Dios de su pueblo, y ese pueblo el pueblo de Dios. Ese era el pacto, la fidelidad al verdadero Dios en medio de la idolatría en que estaba todo el género humano, idólatras, que Dios no creó al hombre en la idolatría. Eso es una degeneración de la corrupción de la revelación primitiva y después de la revelación de la ley de Moisés y después de la del Nuevo Testamento. Pero quede claro entonces que el pacto era en que ese pueblo que descendía carnalmente de Dios, que llevaba el sello de la circuncisión, formaba parte del pueblo de Dios, en la medida de que hubiera esa fidelidad, de la cual después el pueblo la perdió. Dejó de ser el verdadero Dios al cual terminaron crucificando. Entonces esa doble connotación de padre espiritual y de padre carnal para los descendientes carnales por vía de generación de Abraham, que no guardaron el pacto. Y la promesa de la bendición en Abraham y en ese pueblo elegido que tenía la primacía para que a través de ellos se propagara la verdadera fe. Y el culmen de esa bendición era el Cristo, el Mesías, el ungido, la flor de Yesé, que era de la descendencia de Abraham y en el cual se culminaría todas esas bendiciones. Y no hay que olvidarlo, porque el pueblo judío se lo atribuye al pueblo como tal. Y no es así. Es en el Mesías, que es muy diferente. Por eso a veces no se entienden estas cosas y no se las explica como debe de ser, o medio explicarlas para que se entiendan. Entonces, ahí está la gran promesa de las bendiciones de la descendencia de Adán en Jesucristo, ya no como el pueblo elegido, sino del Emmanuel, del Dios con nosotros, el ungido de Dios. Entonces, claro, así se veía en qué culminaba la promesa de Abraham y de ese pacto eterno con Abraham, el padre de todos los que creen, circuncisos o incircuncisos. Pues bien, ya sí creo que nos queda más o menos un poco claro el porqué de la circuncisión y su significado. Y no puedo dejar de hacer alusión a la epístola
que también viene como complemento a esa parte de la bendición del descendiente de Abraham, que era nuestro Señor, el Mesías. La epístola nos dice que vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo, aguardando la bienaventurada esperanza de Jesucristo, de su parusía. Y es la misma epístola que en la noche de la misa del gallo, la primera misa, nos recuerda la liturgia de la iglesia y la vuelve a repetir en la octava, relacionando una y mil veces más la primera venida con la segunda, sin la cual la primera queda trunca en su plenificación, porque vemos que las bendiciones en el Mesías no se han planificado, pero que se tienen que planificar, y eso será el día de la parusía. Y eso es lo que hay que predicar, pero el clero ignaro, ignorante, cabeza dura, no lo ha entendido así. Y se ha hecho una satanización de la parusía y del milenio que nos trae la parusía y de la realización aquí en la tierra de Cristo Rey planificada en esta y sobre esta tierra. Y por no haber predicado esto es que estamos en el desmadre total en que nos encontramos hoy con esta hecatombe apocalíptica. Y son las Escrituras. Y estamos peor que los judíos, porque ellos en su error todavía conservan esa realización del reino del Mesías, de la era mesiánica, como el culmen de la bendición que tendrían todos los pueblos a través del pueblo elegido, que por su perfidia claudicó. Y los católicos de hoy eso no lo vemos ni queremos que nos hable. Y es un error gravísimo. Y solamente se tiene de la parusía el aspecto negativo de hecatombe, cuando es el aspecto glorioso de Cristo Rey viniendo con todo el poder de su divina majestad para quitar la usurpación que Satanás como príncipe de este mundo ejerce. Y suprimir lo que viene por vía de ese pecado, las enfermedades y sobre todo la muerte. Porque Cristo se hizo rey como hombre en esta tierra, no fue en el cielo. ¿Y para qué pedimos que venga tu reino en contraposición que debiera decir vamos a tu reino? Pues ese es el reino milenario que se está pidiendo de Cristo Rey en el Padre Nuestro. Pero que no se ha dilucidado con esa claridad ni aún en el Concilio de Trento, del cual deriva el catecismo, que no es del concilio, pero es como la proyección de los padres del Concilio de Trento que se hizo el catecismo. Y ahí queda la miopía.
porque es patente. Pero por encima están las palabras de las Escrituras, está la oración dominical: venga tu reino, y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Y eso cuándo va a ser? Entonces, no entender esto es no entender ni querer entender toda la cuestión de la realeza de nuestro Señor como Rey de esta tierra y de todo el cosmos, por el hecho de haberse encarnado. Porque como Dios es Rey, como es el Espíritu Santo y el Padre, pero es como hombre. Y la usurpación de Satanás, de ese reino. Entonces, eso tiene que quedar completamente deshecho. Y que se restablezca el equilibrio, para que así Cristo Rey reúna verdaderamente todo el Israel espiritual en una iglesia compuesta de judíos y gentiles, todos convertidos a Dios, y se realice la gran promesa que trasunta todas las Escrituras, de que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor, que no es lo que hoy acontece. Pero como somos medio gentiles, bárbaros o indios de ojos azules, no hemos captado la profundidad exegética y teológica de estas cosas a través de los siglos. Después de los 4 primeros siglos de la primitiva iglesia, en que todo esto era doctrina común, pero que se fue eclipsando. Y esos errores se pagan caro y los estamos pagando hoy. Así que el que quiera entender, que entienda, y el que no, que vaya a ver qué hace. Pero eso demuestra la astucia de Satanás, cómo ha hecho que estas ideas permeen la conciencia de los católicos y le hagan rechazar como alérgicos, tiquismiquis, cualquier cosa que reafirme la realeza de Cristo Rey sobre esta tierra, y que la traslademos al cielo, a la visión beatífica, que eso será el fin de cuando nuestro Señor reúna, instaure todo en Cristo, recapitule todo en Cristo y se haga un rebaño y un solo pastor, y le entregue ese reino recapitulado todo en él al Padre, del que ha salido todo y que es la fuente primigenia de todo lo que es Dios en su Trinidad y de todo lo que es la obra de la creación. Y así se entienden un poco más las cosas. Y la pugna que hay hasta la parucía y el culmen del mal con Satanás y los anticristos, pseudoprofeta y el anticristo sin nombre propio de orden político civil. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo la liturgia de la Iglesia, por eso, nos insiste en que vivamos piadosa, sobria y justamente
esperando la bienaventurada esperanza de la cual hablaba San Pablo, de la parusía. Y eso no quita la otra esperanza de la beatitud eterna en el cielo, pero previa realización de un solo rebaño y un solo pastor en esta tierra, en el reino mesiánico de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.